Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. Acción Cultural Española. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan y colaboran con la 36ª edición de la Semana Negra de Gijón. Buenas tardes, para mí es un verdadero honor presentar a Fernando López, el escritor argentino que ha sido por mucho tiempo el director de Córdoba Mata, un festival dedicado a la novela negra. Él ha publicado muchísimos libros y son todos muy amenos. A mí me ha gustado mucho la saga de Philippe Lecoq, que es un joven, digamos, detective que hace justicia en directo, pues, de una forma muy jocosa y simpática. Pero hoy estamos reunidos para hablar de Arde aún sobre los años, que es una novela de 1985. La reedición la hace la editorial Iliada de Berlín, que ha sacado el nuevo ejemplar este año y lo hace con lujo de edición. Realmente el libro, al actualizarse, ha tomado un gran valor y sin duda tendrá una gran difusión en España. Fernando ha sido ganador de diferentes premios, en especial quiero subrayar el del Latinoamericano de Narrativa Universidad de Colima de México y el premio que le dieron en Cuba por esta novela, por Arde aún sobre los años, que es el premio de Casa de las Américas, uno de los premios más preciados en América Latina y por supuesto de los más importantes. Además de esta novela y de este premio, fue primer finalista en el premio Planeta Argentina en 2005 con otra novela que para mí es excelente, que es Odisea del Cangrejo. Y ha sido finalista también en el concurso de La Habana, es decir, de Buenos Aires Negro, con la novela Un corazón en la planta del pie, de 2015. Sus cuentos han sido unidos o reunidos en diferentes antologías en diferentes países y a mí especialmente y personalmente me ha atraído que Fernando también fue militante de una organización libertaria, de lo cual espero que hablemos más adelante. Por lo pronto yo quisiera presentarlo y además hablar un poco de esta novela de Arde aún sobre los años, preguntarle en primer lugar cuál es el interés de la reedición de esta novela del 85 hoy en el 2023. Hola Gustavo, buenas tardes a todos y todas, como decimos en Argentina. La verdad que es una grata sorpresa que todavía esta novela, que tiene más de 37 años, siga provocando interés en los editores y en los lectores. No es fácil que una novela se convierta en un clásico y nadie se propone cuando escribe hacer una novela que, o por lo menos no tiene la menor idea de que puede llegar a pasar eso. Y bueno, para mí es una sorpresa. Esta es la última edición que salió en Argentina, que fue distribuida por el diario más importante de la ciudad de Córdoba, que se llama La Voz del Interior, y se ha distribuido inclusive hasta hace unos pocos días, una edición bastante interesante, y bueno, es lo que tenemos. Lamentablemente la edición alemana la estamos buscando porque no sabemos dónde está. De todos modos, si a ustedes en algún momento les llega a interesar, el título de la novela es Arde aún sobre los años. Y bueno, no sé, después... Bueno, esa era mi siguiente pregunta. La novela aborda un estadio, digamos, un momento histórico muy importante de la Argentina. Alude especialmente a la Guerra de las Malvinas. Si ustedes recuerdan un poco lo que sucedía en esa época, en 1982, hubo un enfrentamiento entre Argentina y Gran Bretaña por el poder
o la propiedad de las Islas Malvinas. Bueno, yo quisiera que, con base un poco en el tema, Fernando nos dijera por qué el nombre de la novela, por qué Arde aún sobre los años. Esta novela, como digo, fue publicada en el 85 y ahora es reeditada, y creo que este tema de las guerras de la Guerra de las Malvinas tiene hoy por hoy gran actualidad, y yo creo que eso también tiene que ver con el título. Sí, esta fue la única novela que terminé de escribir y no tenía el título. Ya estaba lista para enviarla al concurso, y leyendo un libro de Neruda, que si no recuerdo mal es Canto General, donde aparece el poema que da título a esta novela. El epígrafe es justamente un fragmento de ese poema que dice lo siguiente: y aquí quedará escrita aquella sangre, aquel amor aquí seguirá ardiendo. No hay olvido, señores y señoras, y por mi boca herida aquellas bocas seguirán cantando. Ese poema es más largo, es más extenso, y habla justamente de una corola implacable que es la que va a seguir ardiendo por todo el tiempo, y mientras se rememore la historia vivida por estos jóvenes. Bueno, al leer la novela yo tuve una especie de comprensión, si se me permite, de lo que es la historia de las guerras. Y sin duda, al leerla tenía en mi cabeza la guerra que estamos viviendo entre Rusia y Ucrania, y todo lo que plantea esta guerra en términos geopolíticos. Y no pude dejar de hacer una comparación en esa guerra de las Malvinas del año 82 con esta guerra que estamos librando actualmente, y me pareció que eso tenía que ver con la actualidad y con la pertinencia de la reedición de la novela. No sé qué opinas, Fernando, si estás de acuerdo conmigo en que hay ciertos elementos comunes de esa época con esta, y ciertos elementos comunes en esas dos guerras, en la guerra de las Malvinas y la guerra actual de Rusia y Ucrania. Sí, claro, lo que creo más interesante de esta novela es que está contada por un protagonista que es un adolescente de secundaria que por suerte no fue a las Islas Malvinas. Es un grupo de chicos que se dedican a filmar en un pueblito pequeño de la provincia de Córdoba, en Argentina. Cuando el material para filmar estaba a 100 años luz de lo que es ahora. Ahora con cualquier teléfono se puede hacer una película. En aquella época no, pues se filmaba en Super 8, que era celuloide importado, y un rollo duraba 3 minutos. Para hacer una película de 15, 20 minutos se gastaban más de una docena o dos de rollos, que tenían que ser enviados a revelar a Buenos Aires, o sea, a 700 kilómetros, y muchos de esos rollos no volvían, o volvían mal revelados, lo que obligaba a los chicos a filmar 2 o 3 veces la misma escena. Cuando estalla la guerra de Malvinas, uno de estos chicos es llamado al servicio militar y es enviado a las islas, y queda el resto, los otros chicos, con la intención de filmar una película de guerra cuando vuelva el amigo que se fue. Ese es más o menos la síntesis del argumento, que hoy me retó Gustavo porque dice que la conté toda esta mañana. Así que ahora no les voy a dar más, salvo que vos me preguntes. ¿Que la cuentes? No, por favor, no cuentes el final. Pero sí quería insistir en esto de las guerras, ¿no? En la actualidad que hay de este tema.
en las guerras imperiales que ponen a ciertos países en aprietos. Y esta guerra, creo, de las Malvinas era un ejemplo de eso, ¿no? Cómo se enfrenta un imperio contra un país del tercer mundo, porque a pesar de todo, a pesar de su gran, digamos, orgullo nacional, Argentina era para el efecto parte de un tercer mundo, enfrentado con una gran potencia, ¿o me equivoco, Fernando? Sí, sí, sí. Pero además las Islas Malvinas fueron ocupadas por Inglaterra en 1832. Y desde entonces permanecen los ingleses en la isla y en este momento es la base militar más poderosa que tiene Inglaterra fuera de las islas. Se ha convertido en una base que tiene inclusive submarinos nucleares, cosa que están prohibidos por las convenciones de la ONU, y no tienen la menor intención de devolverla. Pero además de eso, alrededor de las islas hay una riqueza histícola enorme. Vienen a pescar flotas de todo el mundo, desde Finlandia, Noruega, China, España también, Estados Unidos, y solamente vienen a pescar camarones, y todo lo demás se tira al mar. Millones y millones de merluzas y otros peces que tranquilamente podrían recuperarse para alimentar a Argentina y a varios países del mundo. Y yo creemos los argentinos, que en realidad lo que les interesa a los ingleses, por eso permanecen ahí, es la proyección hacia la Antártida, que es un territorio todavía virgen, no está explotado, y hay un tratado que fue firmado por 12 países en el que se establece expresamente que ese territorio va a ser exclusivamente destinado a la investigación. O sea, no se pueden poner fábricas, no se pueden tirar desechos, todo se recoge, no hay desperdicios humanos, el aire es purísimo. Y hay un interés, hay muchos países que están interesados en ese territorio, que forman parte de la Argentina y que es tan o más extenso que la parte que se ve en los mapas. Pongámosle, si el territorio de la Argentina son 6 millones de kilómetros cuadrados, el territorio de la Antártida es más o menos esa misma cantidad. Y curiosamente, en los últimos años, la Antártida no aparece en los mapas. No aparece en los mapas que se hacen en Argentina. Eso a mí me resulta sospechoso, porque eso quiere decir, de alguna manera, que hay intereses creados dentro incluso de nuestro propio país. Bueno, eso así en general, ¿no es cierto? El tema de la soberanía es un tema que está muy vigente en este momento, porque este año, así como en España, tenemos elecciones. Tenemos elecciones y una disputa muy grande entre dos facciones que son el peronismo, que está en el gobierno, y la derecha, que ya estuvo en el gobierno hasta hace 4 años y que tienen posibilidades de volver. Lo cual para nosotros sería terrible, porque a ellos no les interesan ni las Malvinas ni la Antártida. No les interesa, porque ellos son socios de las grandes potencias. O sea, así está de preocupante el tema, por lo menos para nosotros que estamos creando un partido para defender la soberanía. Bueno, sin duda lo que han escuchado de Fernando López les da una idea de su talante político. Esta novela, para mí y para mi gusto, es una novela muy política y está haciendo, como lo dije, una relectura de un proceso histórico, porque no solamente hace alusión a la Guerra de las Malvinas de 1982, sino a todo ese proceso de democratización de la Argentina.
al final o más o menos a partir de la mitad de la novela, se va dando uno cuenta cómo hay una especie de transición de lo que es una dictadura, que es llamada eufemísticamente proceso, Sí, hacia una democracia, y es una democracia que llega de una manera muy frágil, ¿no? Creo yo, de una manera muy inesperada incluso, y eso hace que estos chicos que se dedican a la filmación, al cine, de una manera muy primaria, muy sencilla, se vean enfrentados al cambio político, al cambio que trae con las mejores ilusiones un nuevo sistema, una democracia que promete lo mejor. Yo creo que esto es muy importante para la Argentina, para toda América Latina, y goza de gran actualidad, porque los procesos democráticos en realidad nunca paran, ¿no? Sobre todo en un país como Argentina. Y reitero mi pregunta, ¿qué actualidad tiene este tema de hablar nuevamente de los principios democráticos en Argentina, y por qué una reedición aquí en España, en Europa? Yo no sabría responder eso, porque a mí me ha sorprendido, como ya lo dije, la vigencia de esta novela. Cuando me pidieron reeditarla, yo la releí, y por primera vez, esta que ya llegó, me acaban de avisar que llegó la edición alemana de la que estamos hablando ahora, y que con suerte, todo lo que estéis interesados, mañana voy a firmar ejemplares en el stand de La Buena Letra, que está en esa carpa. Así que bueno, les decía que por primera vez me puse a revisarla ya en la novena edición de la novela, porque antes siempre salió igual que la versión original. Pero bueno, uno a medida que va creciendo se pone más quisquilloso, entonces me puse a revisar, a eliminar gerundios, a buscar la palabra exacta para cada situación, y me encontré con que esta edición tiene 30 páginas menos que la original. No es que le hayan sobrado 30 páginas, sino que he utilizado otras palabras para contar exactamente lo mismo. Ese es el trabajo del escritor, y Gustavo, que también es escritor, me puede dar la razón. Por supuesto, el trabajo lingüístico, el trabajo del uso del lenguaje es uno de los valores de esta novela. Yo le decía a Fernando que cuando la leía yo recordaba muchísimos clásicos, en realidad, ¿no? Sobre todo de la novela histórica, pero el tono me recordó a uno de los escritores que para mí fueron entrañables, justamente en esa época a la que alude la novela, que era 1982. Fue por esa época que yo descubrí a un escritor como Henry Miller, y en esta novela hay un tono así, muy milleriano desde mi punto de vista, donde se van conociendo personajes a partir de una percepción muy sensible, sobre todo del personaje principal. Y creo que esto le da un valor agregado a la novela, porque si bien es cierto, tiene una profunda cuestión política, el tono de la novela es tan ameno, tan suave, delicado, tan sensual de alguna manera, que creo que eso le da ese valor que perdura en el tiempo. Como has dicho, es un verdadero clásico, no solamente por el tema, sino también por la forma. Yo quisiera saber si detrás de esta novela está Henry Miller o también algún francés, o dime, porque tiene un tono verdaderamente milleriano, o no sé, surrealista también de pronto, ¿no? Sí, bueno, como todos los escritores tenemos muchísimas lecturas, entre ellas Henry Miller. Yo te agradezco que lo hayas advertido, porque yo sinceramente, si tuviera que hablar de las influencias que he recibido, no sabría definirme cuál ha sido la más importante, ¿no? En esa época yo ya tenía 30 y pico de años, o sea que fue en el siglo pasado, y estaba estudiando Derecho,
y muy, muy alterado por la aparición de la novela de García Márquez, Los 100 años de soledad, que yo creo que esa lectura me marcó muchísimo. Y también una novela española, que yo creo que fue posterior, pero tiene que ver también con las correcciones que he ido haciendo, es Mañana en la batalla piensa en mí, de un escritor español que se llamaba Javier Marías, que no sé si vive, creo que ha fallecido, no sé. Bueno, son muchas las lecturas que uno recibe. Onetti, el uruguayo Juan Carlos Onetti, sí, yo siento que hay una gran influencia de él en mi literatura breve, en los cuentos, en los relatos que yo tengo. Pero en esta novela me sorprende gratamente que hayas descubierto algo de Henry Miller. Sí, es un hecho que la prosa tiene tal profundidad, pero posee a la vez tal delicadeza que a mí personalmente me recordó a Henry Miller y por supuesto a Onetti, ¿no? Tiene mucho que ver con Onetti, claro, el tono de la novela. Y quiero subrayar el hecho de que la cuestión política es muy importante, pero a su vez la cuestión humana es trascendental. Creo que ese grupo que nos está mostrando Fernando, un grupo de jóvenes, de adolescentes que están en el instituto todavía y que están encontrando su camino en la vida, nos permite tener una visión muy original de lo que en la novela se llama la visión descarnada de los años del proceso. Yo creo que en efecto esta oración sintetiza muy bien el propósito de la novela. Nos cuenta un tema que desde mi punto de vista es terrible, es la dictadura, la represión, la censura, la persecución de las personas, la desaparición de personas, pero lo hace de una manera tan sutil, tan estética, tan suave, que lo que es terrible se nos presenta de una manera muy poética, muy adolescente también. En ese sentido creo que es una novela de conocimiento, una novela de formación. Como esta mañana lo habías dicho, yo creo que esta es un Bildungsroman que tiene mucho que ver con la poética también alemana de formación del individuo hacia lo que se podría llamar la madurez. ¿Es posible verlo desde esta perspectiva, ver esta novela desde esta perspectiva? Sí, totalmente. Y eso lo descubrió, no es que yo lo haya escrito intencionalmente así, eso lo descubrió una estudiosa, una académica cordobesa, que fue la primera que me dijo que ella encontraba una Bildungsroman en esta novela. Yo creo que nos está corriendo el tiempo, ¿no es cierto? Todavía tenemos un rato para que te explayes en estos temas tan profundos, tan políticos también. Con respecto al tema, volviendo al tema de la dictadura, yo creo que esta novela sí es una novela sobre lo que ocurrió en Malvinas, contada por los chicos que no fueron a la guerra, pero también es una novela sobre el fin de la dictadura. Los chicos son adolescentes, 17, 18 años, que viven en un pueblito donde aparentemente no pasa nada, pero van descubriendo que hay desaparecidos, que hay gente que no se sabe dónde está, y van descubriendo una realidad que ni siquiera se imaginaban, o sea, la realidad de los desaparecidos, de los muertos, y lo descubren de casualidad, buscando los rollos de las películas que se habían perdido. Van a un lugar y se encuentran con fotografías de toda la gente que había desaparecido, marcadas con círculos rojos o de colores, de distintos colores. Y bueno, y eso los enfurece de alguna manera, ¿no? Y bueno, y toman represalias a su manera, lo cual eso no quería que Gustavo que contara ayer cómo terminaba la novela, ¿no? Sí, mejor que no la cuentes porque no la compran y eso sería más grave. Bueno, el caso es que estos personajes, para mí,
recorren el camino del conocimiento. Y en ese sentido pienso que son personajes adolescentes, es verdad, pero personajes que reflejan muy bien un momento político. A mí me sorprendió especialmente el hecho de que masivamente la gente ignoraba lo que estaba pasando. Eso no era cuestión de los estudiantes, era cuestión histórica, era un hecho que todo el mundo tapaba o se negaba. Era un hecho que la gente no quería reconocer, que había una gran represión y que el poder de los militares era extremo. Yo creo que esto, para mí, tiene también gran actualidad. ¿Es verdad que en esa época había tal ignorancia por parte de la gente de lo que estaba sucediendo? Sí. En realidad, bueno, la juventud de aquella época no lo ignoraba, pero sí la gente que no quería enterarse de que había... Tenemos más de 30.000 desaparecidos que las madres de Plaza de Mayo todavía siguen esperando, tienen esperanza de recuperar por lo menos los restos de sus hijos y sus nietos. Y si ustedes me permiten, y no sé si después alguien quiere hacer alguna pregunta, les voy a regalar un relato mínimo que tiene 6 o 7 renglones, de mi último libro, que es un libro de relatos, que se llama Lo Implacable, que lo pueden encontrar en internet. El relato se titula El esqueleto de un niño, y dice así: el esqueleto de un niño cabalga hacia el horizonte. El esqueleto del niño cabalga sobre el esqueleto de un brioso caballo. Al esqueleto del niño en su caballo lo sigue el esqueleto de un esbelto cachorro. El esqueleto del niño que cabalga sobre el esqueleto del caballo, seguido por el esqueleto de un perro, busca el esqueleto de su madre. Lo busca porque sabe que lo encontrará. Sabe que el esqueleto es lo único que queda después de la muerte. Esto de alguna manera sintetiza, ¿no?, esa esperanza de las madres que todavía esperan recuperar a sus hijos y a sus nietos. Bueno, aprovecho un poco como para finalizar el hecho de que este tema es reincidente en tu novelística, ¿no? Este tema de revisar el pasado, de revisar la historia, de revisar esta época horrible de represión, de dictadura. Y quiero subrayar el hecho porque de lo que has leído tiene mucho que ver con otra de tus novelas, en donde se habla de la importancia de los huesos. A veces se nos olvida ese tema y pensamos que incinerar los cadáveres es un método pues más, digamos, higiénico, podríamos decir, o bueno, en fin. Pero lo importante de esto es que en tus novelas se está rescatando el pasado también a partir de los esqueletos de las personas, porque los huesos perduran, lo has dicho en otra novela, ¿no? Sí, una novela titulada Odisea del Cangrejo, que en realidad es una saga, son 2 novelas, donde hay una discusión justamente entre 2 personajes sobre la utilidad sobre qué voy a hacer conmigo, qué quiero que hagan con mi cuerpo cuando yo muera. Y la discusión está entre conservarlo, o sea, enterrar los huesos, guardarlos o incinerarlos. Es una discusión que se dio mucho hace algunos años, yo recuerdo. Y bueno, es una de las discusiones muy grandes. Y tiene que ver, insisto, con el deseo de las madres de Plaza de Mayo también de recuperar los huesos, los restos de sus hijos y de sus nietos. Y reitero esto de nietos porque parece increíble que no solo que secuestraban a gente adulta, sino que también se llevaban a las mujeres embarazadas para parir en los regimientos, sino que se apoderaban de los niños también. Los entregaban en adopción a familias de militares o también a familias relacionadas, y esto me duele mucho, con la Iglesia Católica. Y bueno, esa es la historia de mi país.
Y es una historia que tiene un buen símbolo con esto de los huesos y con todo lo que hemos contado acerca del poder, de la importancia de hablar de la guerra, de una guerra colonial, como lo dice la novela. Bueno, espero que todos se interesen en este gran libro, Arde aún sobre los años, y espero que no solamente este libro, sino todo lo que ha hablado Fernando los invite a la lectura de su obra. Muchas gracias, Fernando, por transmitir todo lo que has transmitido y por trabajar en estos temas tan escabrosos y tan importantes para toda la humanidad. Una sola palabra para terminar. El libro no llegó. Es decir, llegó, pero recién mañana va a estar aquí en la Semana Negra, en el stand de La Buena Letra. En La Buena Letra. Si a ustedes les interesa, yo mañana voy a estar firmando ejemplares y bueno, y sería una buena ocasión para que conozcan la última edición, la novísima edición de esta novela. Muchas gracias por la presencia de ustedes.